Amigos televidentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos listos para iniciar la primera emisión de Noticias 7 luego de este feriado por la batalla de Pichincha en nuestro país, en el cual pues tenemos un saldo negativo frente a la movilidad de las personas en las carreteras de nuestro país. Por eso los invitamos a que estén atentos a través también del telegrafo.com.es, en el dial de nuestra emisora pública FM y a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenos días, compañeras, ¿cómo están? Carito, bienvenida después de algunos días de ausencia por problemitas de salud. ¿Cómo estás? Hola, Meche, Andrea, amigos televidentes y radio escucha de Así es. Bueno, superamos el COVID que nos ha cogido fuerte, así que todos atentos y también tengan precauciones porque, como ya decimos y lo hemos reiterado, la pandemia no ha terminado, pero es cierto, Meche, un saldo fatal este fin de semana por los accidentes. Tenemos uno registrado en la provincia de Manabí, especialmente en la zona de La Cresta, que llevaba un bus con 30 personas, se vino abajo. Hasta ahora se han contabilizado 2 personas fallecidas. Así es, y tenemos también la actualización. Bienvenida, Caro, Meche, muy buenos días. Tenemos la actualización de lo que ha ocurrido en el día sábado en la vía a Guayabamba, qué ha pasado con los heridos, además qué ha pasado con el chofer que habría provocado ese accidente. Le tenemos más adelante los detalles. Bueno, vamos a iniciar de inmediato con más información. Aquí estamos. Con 2 minutos y precisamente iniciamos actualizando la información sobre el accidente ocurrido el pasado sábado 27 de mayo, como les mencionábamos, esto en la vía Guayabamba y que conmocionó a la ciudad. Son 17 heridos en el siniestro múltiple, ya fueron dados de alta y los restantes se encuentran estables en los hospitales. Este siniestro deja hasta el momento 3 fallecidos. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron un escenario casi que apocalíptico, luego de que un tráiler cargado de productos impactara contra 23 automóviles. Este sábado 27 de mayo, pasado el mediodía, el accidente dejó cerca de 20 personas heridas y 3 fallecidos. Para la atención de esta emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Quito actuó con 32 efectivos y 11 unidades. El hecho se produjo en la Panamericana Norte, donde personas de otros vehículos ayudaron a los afectados hasta la llegada de los organismos de socorro. 2 de los heridos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Pediátrico Vaca Ortiz. El Ministerio de Salud informó que 13 de los 20 heridos ya fueron dados de alta de los hospitales donde se encontraban y añadió que los restantes se encuentran estables. En cuanto al conductor, y según su testimonio, perdió los frenos e intentó frenar con el de emergencia, pero no pudo controlar el vehículo y se fue encima de los autos. Pese a que se especuló que debido a un operativo policial fue la causa del accidente, Policía Nacional descartó que se haya efectuado operativos en este lugar. Manuela Bedón, Noticias 7. Y aproximadamente a las 17 horas, un poco más tarde, el día de ayer, inició la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos para resolver la situación jurídica del conductor del tráiler. La Fiscalía informó a través de su cuenta de Twitter que se ordenó la prisión preventiva contra Marco G. La instrucción fiscal será de 30 días. En pantalla tenemos el comunicado de la Fiscalía que lo sacó más allá de las 7 de la noche. Hay que destacar lo que dijo la Policía Nacional. Ellos descartan que el accidente de tránsito se haya producido por operativos que se realizaban en esta zona por esta institución al momento del incidente. En un comunicado de prensa, la entidad detalló que dentro de la planificación para el feriado del 24 de mayo no se desarrollaron operativos en este lugar y agregó que en la zona en la que se produjo el siniestro que se llevaba a cabo una diligencia judicial relacionada con un accidente de tránsito que se produjo días atrás sin que exista una coordinación con la Policía Nacional. Efectivamente, se había realizado un operativo, pero como decimos, la policía acaba de aclarar que este no tendría relación y tampoco habría sido lo que provocó este accidente de tránsito. El día de ayer incluso circulaban varios testimonios de quienes estuvieron en el accidente. Uno que me sorprendió bastantísimo, que lo pueden leer completo en diario eltelegrafo.com.es, es que decían que una de las personas que venía detrás del accidente ayudó
a quienes estaban atrapados por, evidentemente, por este accidente de tránsito, pero lo que decía es que mucha gente, alrededor de 200 personas, no ayudaba, sino que estaba filmando lo que estaba ocurriendo en ese sector y que eso impedía, primero, que pasen las ambulancias, que pasen las unidades de socorro. Además, lo que decía este testimonio es que el chofer no quiso huir, que él fue incluso una de las personas que llama al 911 y que estaba ahí diciendo, y claro, evidentemente muy asustado, porque lo que decía este testimonio, habrá que ver la investigación, es que los frenos fueron los que fallaron. Hubo una falla de freno y el chofer presuntamente habría intentado manipular el vehículo, pero no pudo hacer nada y lo que había hecho era pitar. Eso es el testimonio que se recoge de un fisioterapeuta, si no estoy mal, que estuvo en la zona y fue una de las personas que ayudó a los heridos. Y también aquí hay un gran llamado a la ciudadanía, y es que se mencionaba que justamente las ambulancias no podían llegar a la zona por esta aglomeración de personas, y también porque había quienes intentaban acelerar detrás de la ambulancia para seguir, y esto también generaba más caos vehicular. Evidentemente, cómo reaccionar en un episodio de estos es complicado, pero yo creo que lo importante aquí es el llamado a tener esta empatía con las personas en este momento y viendo la magnitud de esta situación. Claro, solidaridad y empatía, ¿no? Y creo que hay mucha falta de educación frente a estos temas, ¿no? Creo que necesitamos de más educación vial entre todos para poder afrontar cualquier situación que pues nuestra marcha puede presentar. Y bueno, vamos a continuar con información, lamentablemente, de accidentes de tránsito, porque el domingo por la tarde un bus que transitaba por la zona de La Crespa en Manabí y que llevaba al menos 30 personas cayó por una pendiente en el trayecto El Carmen Flavio Alfaro. Testigos de lo sucedido lograron grabar justo el momento en el que el bus da varias vueltas mientras baja por la pendiente. Moradores del sitio se acercaron a este lugar, ahí lo podemos ver en pantalla, y pues asistieron a los afectados mientras llegaban las unidades de primeros auxilios que llegaron, que no demoraron mucho, según han informado pues quienes estuvieron ahí. Así es, porque horas más tarde, en las horas de la tarde de ayer, se habían contabilizado ya 30 heridos y 2 fallecidos. Las 2 personas que lamentablemente perdieron la vida fueron María Sol Arteaga Vera, de 22 años, y Eugenia María Baque Amaya, de 51 años, ambas pasajeras de este bus accidentado en la zona de El Carmen, en provincia de Manabí. Nos vamos a ir a la pausa cuando son exactamente las 7 de la mañana, 8 minutos. Juan Zapata, ministro del Interior, estará con nosotros en pocos momentos. No se pierdan nuestra primera entrevista de la mañana. De la mañana con 10 minutos, como lo habíamos adelantado, ya se encuentra con nosotros en nuestro segmento de entrevistas Juan Zapata, ministro del Interior. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, la invitación. Siempre es un honor poder conversar con el pueblo ecuatoriano, y un saludo a todos. Ministro, justamente conversábamos, parecería ser que este feriado hubo bastante calma en el tema de seguridad. Bueno, mire, nosotros planificamos el feriado justamente con varios operativos, ¿no? Tuvimos más de 48,000 policías, estuvimos 100% activados en todo el territorio ecuatoriano, en donde se colocó el personal operativo en playas. Era importante darle la tranquilidad, sobre todo a Montañita, Manta, porque tuvimos 2 temas puntuales y a veces nosotros hemos sido absolutamente claros. No era un tema de Montañita, no era un tema que se originaba esta violencia criminal en Montañita, era un tema que usted sabe, entre rivales de bandas, obviamente querían victimar a Morro, que era el brazo derecho de Fito, y ese evento se hubiera ocurrido en cualquier lugar a donde él se trasladó a Montañita, y lastimosamente en esta guerra tan ya sin códigos que se están dando entre los GDOs, se produjo lastimosamente este evento que tuvimos en Montañita. El caso de Manta es un caso similar, asesinan a este ex agente civil de tránsito en Guayaquil, lo trasladan a Manta para el velorio, y nuevamente con estos guerras por tema de drogas, inclusive ahí se da el evento en Manta, pero no es un tema que se estaba dando por
situaciones en Manta. Sin embargo, nuestra orientación estaba a hacer operativos en todas las playas ecuatorianas. Creo que la ciudadanía supo reconocer la presencia policial, la presencia de Fuerzas Armadas, no tuvimos incidentes, y también los ejes viales. Yo mismo recorrí desde Quito hasta por la vía Loac Santo Domingo, tomamos el Carmen, fuimos hasta el Chone, y muy buena presencia de policías en las vías, lo cual ha dado que tengamos estos resultados que nos alegra, que la ciudadanía tenga tranquilidad. ¿Cómo se encuentra la situación en El Oro? Entendemos que también este fin de semana se registró una balacera ahí. Así ahí hubo lastimosamente un evento en una barbería. Estamos justamente en investigación, 2 fallecidos, y también todo apunta a justamente estas situaciones que lastimosamente lo estamos viviendo. Vuelvo a insistir, con lo que en el feriado, en el feriado hemos decomisado cerca de 4 toneladas de droga, ¿no? Se han incautado cerca de 4 toneladas de droga, con lo cual a las 83 que teníamos registradas son 87 toneladas. Esta misma, digamos, lucha de territorios por tema del microtráfico, estas luchas de rutas, estas luchas de determinación de poderes, inclusive de economías ilegales, hacen que tengamos estos protocolos ahora, estos enfrentamientos entre GDOs que ya no están respetando códigos, porque mire, antes muchas veces la muerte era selectiva, ahora ya no hay códigos, disparan a mansalva, de manera criminal, y eso es lo que a veces son los impactos, porque mire, nosotros tenemos lo que se llaman estas victorias tempranas, ¿no? Vamos generando golpes, mire el caso de Esmeraldas, mire el caso de Durán, estamos operando en este momento. Esmeraldas, creo que el mismo presidente de la Cámara de Turismo supo reconocer ya la tranquilidad que está viviendo la ciudad. Pero lastimosamente, cuando hay un evento de estos que está relacionado, vuelvo a insistir, por este enfrentamiento de bandas, nos altera sobre todo lo bien que vamos llevando algunos temas de seguridad. Pero, ministro, ¿cuál es la estrategia entonces para apuntar precisamente ahí? Como usted ya lo ha dicho, por ejemplo, tuvimos en Manta, en el velorio, una balacera, y como usted dice, indiscriminadamente llegan a disparar. También lo tuvimos de Montañita, ahora lo tenemos en El Oro. ¿Cuál es la estrategia entonces para que eso no se produzca y que incluso haya estas víctimas colaterales? Es que es bastante complicado el poder, vuelvo a repetir, anticiparnos a hechos de grupos delictivos. Miren, por ejemplo, lo que pasó en Manta, cuando un grupo de sicarios viajó a un hotel, se alojó en un hotel de Manta porque querían victimar a miembros de un GDO. Este GDO se les adelanta y les atacan en el hotel. ¿Cómo podemos nosotros poder determinar aquello? ¿Cómo está funcionando ahí la inteligencia policial? Mire, inteligencia policial, hemos prevenido muchos incidentes, muchísimos, pero lastimosamente esos no se cuentan ni se ven. Salen los que salen, obviamente, de la investigación de inteligencia policial, pero es muy difícil porque también buscamos todas las estrategias, pero a veces dependemos de actos puntuales como estos, ¿no? Como el tema mire, siempre el caso de Morro, por ejemplo. Nosotros estamos atrás y sobre todo estamos activados porque a lo mejor eso va a generar una reacción. ¿Dónde, cuándo y cómo? Es lo que tenemos que saber, y es lo complicado también. Muy bien, y ahora estamos a pocos días, me parece que un día ya se nos ve de que se termine el estado de excepción, el 31, de que culmine el estado de excepción. ¿Se ha pensado entonces renovarlo? El día de ayer veía una cifra, incluso en Manabí, que no estaba con estado de excepción, pero le pregunto si es que incluso se incluiría a esta provincia 301 asesinatos en lo que va del 2023. ¿Cómo van a funcionar? ¿Se va a renovar este estado de excepción? ¿Se incluirían más provincias? Bueno, nosotros el 31 terminaríamos el estado de excepción, con lo cual el primero habría que hacer el balance, ¿no? Sin embargo, hasta el momento todas las provincias que están en estado de excepción han tenido... A ver, nosotros trabajamos en 4 objetivos, ¿no? El primero, que era la localización y captura, ya no solamente de blancos de alto interés, sino de mediano interés. ¿Cuáles son estos de mediano interés? Aquellos que generan la violencia en los territorios, los del microtráfico, los sicariatos, y en eso nos ha ido muy bien. Hemos capturado bastante, se han dado golpes, y le voy a dar exactamente, pero bueno, vamos por orden. El segundo es justamente el tema de las vacunas de extorsión. En eso hemos tenido un éxito muy importante. Muchísimas de las bandas dedicadas a la vacuna de la extorsión han sido desarticuladas y están ya a órdenes de la justicia, ¿no? El tercer punto era justamente la concentración dinámica, estos operativos masa a través de puntos, digamos, móviles, que nos da también esa percepción que la gente mire a las fuerzas del orden en lugares críticos y no críticos. Es decir, me refiero a aquellos, estamos interviniendo, por ejemplo, el caso de Guayaquil, en 4 distritos: Florida, Distrito Sur, Prosperina,
y sobre todo pascuales. Pero también tenemos que tener operativos móviles, digamos usted, en centros comerciales, en terminales terrestres, que la gente vaya y sienta la tranquilidad de que está las fuerzas del orden en el territorio. Y sobre todo el otro era el de homicidios, el de muertes violentas, homicidios intencionales. En el caso de Guayaquil tenemos todavía, en la comparación, al momento ya estaríamos hablando de 55 días, 58 días prácticamente. Sí. Es decir, está actualizado hasta el día de hoy. Mire, tenemos un 5% de reducción. Antes del estado de excepción tuvimos 412 muertes violentas, hoy tenemos 392, hay una reducción de 20 muertes violentas o el 5% en porcentaje. En el caso solo para dejarlo claro, 412 muertes violentas por 58 días antes del estado de excepción, comparado con los 58 días que va el estado de excepción, hay esa reducción. Okay. Y en el caso de los ríos tenemos el 15%, 115 tuvimos antes, ahora 98, esto traducido a un número, a un valor absoluto son 17, y en el caso de Santa Elena tenemos una reducción del 19%, en el valor absoluto son 7, lo que significa que hemos tenido hasta el momento 44 muertes violentas menos en el estado de excepción. ¿Qué es lo que va a determinar que nosotros continuemos o no? Es el Gabinete de Seguridad. El señor presidente está, como ustedes saben, viaja hacia Brasil por un tema de presidencial allá. Sin embargo, nosotros analizaremos aquello porque ¿cuál es la parte importante del estado de excepción que la norma ordinaria no nos permite? Es el que podamos ingresar a viviendas sin necesidad de orden de autoridad competente. Y eso permite que en algunos casos que tenemos una línea ya absolutamente concreta podamos hacer allanamientos y podamos generar las detenciones. No, mire, hasta el momento se va a realizar este gabinete de seguridad? Tendría que ser el miércoles o el martes a más tardar, porque ya tendríamos que dar la noticia máximo miércoles tarde o el jueves en la mañana. Sin embargo, también para terminar, Andrea, mire, tenemos 3.005 detenidos en estas 3 provincias, tenemos 562 armas de fuego incautadas, 479 armas blancas, tenemos sobre todo lo que nos ha preocupado también son 56 toneladas de droga, ¿no? Es absolutamente un número altísimo y lo que nos ratifica que estas provincias justamente están en la ruta de la droga, pero ha habido un buen trabajo de la Policía Antinarcóticos y de la Policía de los equipos de investigación y de los equipos tácticos, pero algo que también nos es importante es lo que yo les decía, la desarticulación de 89 grupos de delincuencia organizada que están a órdenes de la justicia y que nos ha llamado también la atención, Andrea. Mire, muchos de los hemos hecho de los detenidos, muchos tienen hasta 12 detenciones. Algunos detenidos en este estado de excepción son los que cayeron detenidos en noviembre en el otro estado de excepción. Entonces me pregunto cómo salen. También es necesario que analicemos aquello, porque si la policía hace su trabajo, necesitamos también el complemento fundamental. Y eso ya lo hemos venido diciendo varias veces, cerca de 3.000 municiones. Y en eso precisamente, para no desviarnos de ese tema, ¿han ustedes tenido entonces diálogos ya en el tema de justicia con las autoridades judiciales para que precisamente no ocurra aquello? Bueno, nosotros tenemos una mesa con la Corte Nacional de Justicia. En Guayaquil se reunió también el Consejo Nacional de la Judicatura con algunas autoridades. Y es lo que les hemos venido pidiendo siempre, o sea que generemos ese complemento fundamental, porque yo no me explico cómo GDOs porque mire, los 175 blancos de mediano interés que se capturó en Guayaquil, que fueron responsables inclusive de actos terroristas con los coches bombas, todos fueron evidenciados, pero algunos resulta que ahora tenemos nuevamente detenidos en este estado de excepción. Entonces la policía hace un trabajo enorme, tenemos enfrentamientos a bala, hemos tenido 34 procedimientos, y eso sí, Andrea, lo quiero volver a ratificar, y es un mensaje firme y fuerte. En los 34 procedimientos que nosotros hemos venido diciendo, ante amenazas letales, seguirán existiendo respuestas letales. Y hay 34 valientes policías que hicieron uso de su arma de fuego y han sido abatidos 34 delincuentes. Y en esa línea vamos a seguir. Afortunadamente, en estos casos no hay ningún policía que esté privado de su libertad porque se evidenció que fue en uso legítimo de la fuerza, pero necesitamos el complemento de las decisiones judiciales que hemos visto mejoras, sí. Ya hemos visto, por ejemplo, en Esmeraldas, ¿no?, el caso de estos cabecillas de bandas que cayeron en estos últimos golpes que hemos dado, que ya están con prisión preventiva. El caso del comandante Pullas es fundamental también decirlo, el caso de Calvo. Sin embargo, a nosotros todavía nos queda en
en el ambiente esa liberación de Elvi, ¿no? Ministro, ¿cómo continúan este proceso para la adquisición de equipamiento? ¿Cómo continúa también este mantenimiento que se tenía previsto para algunos vehículos de la Policía Nacional? A ver, hay dos temas, Andrea, que hay que ser claro, ¿no? Nosotros tuvimos la escisión, es decir, la división entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Yo llegué a finales del último trimestre del año anterior y obviamente todavía ese proceso de decisión se venía dando. Una vez que ya tuve la gobernabilidad en el Ministerio del Interior, levantamos un proceso que estaba parado por muchos años, que era el mantenimiento de 1.500 vehículos, que es la repotenciación, que a veces también en las redes sociales existe esa mala intención. Nunca dijimos son vehículos nuevos, son vehículos repotenciados que usted ve salen como nuevos porque el procedimiento y sobre todo salen pintados pero arreglados todas sus fallas mecánicas, inclusive motores y todo lo demás. Eso es un presupuesto de cerca de 5 millones que ya nos da un oxígeno, porque estas 1.500 unidades es el oxígeno hasta que venga la renovación de los vehículos que esperemos. ¿Cuándo debería ser? Tienen que llegar antes de que obviamente el gobierno nacional entreguemos este periodo. El presidente ha sido absolutamente claro con los ministros. Tenemos que hacer en 6 meses lo que teníamos previsto para 2 años y todos los ministros al territorio, y así estamos trabajando. Por lo tanto, eso estoy mucho más seguro que entregaremos en los tiempos previstos. El otro proyecto que era de 110 millones, que también estuvo parado por muchísimo tiempo y venía inclusive del gobierno anterior, la construcción de 85 UPCs y 6 VCs están ya en marcha y estamos con una hoja de ruta. Nos costó destrabar eso y ya está en marcha la construcción. ¿Estos a los que usted les llamaba cuarteles medianos? Esos son otros. Esto es un proceso que venía inclusive del gobierno anterior. Son 85 UPCs y 6 VCs en zonas críticas. Eso ya tenemos una hoja de ruta de entrega de 35 UPCs a finales de julio, las otras en un mes, y las otras tienen que estar antes de nosotros entregar la administración. Y las VC sí, por ser un tema mucho más complicado, en marzo del 2024. ¿Cuándo nace los cuarteles intermedios? Recuerde usted, Andrea, que nace esto en noviembre, cuando tuvimos los ataques terroristas, en donde hacíamos un análisis que las UPCs ya no tienen sentido en zonas críticas, en zonas violentas como por ejemplo Prosperina. Ahí nace el concepto del ¿Y cómo cuartel... va la construcción? Va bien porque ya tenemos toda la parte técnica, tenemos ya toda la parte, digamos, precontractual. Y estamos ya, obviamente, llegando a la siguiente fase. No van a ser 20, van a ser 10 para este año y las 10 se presupuestaron para el año siguiente. El presidente nos dio el presupuesto en 10 minutos, pero obviamente hay que cumplir todos estos procesos. Tema de chalecos, que también es una inquietud bastante importante para nosotros, primero para nuestra institución y para la ciudadanía. Mire, este proceso empezamos nosotros a finales de enero. Recuerde que yo llegué último trimestre del año anterior, por lo tanto tengo que ejecutar el presupuesto de este año. Ese presupuesto son 33 millones, iniciamos a finales de enero. Hemos terminado ya la etapa precontractual y estamos en la etapa contractual, y creo que en estos días, en estas horas, ya se hará la adjudicación por fin. Y ¿de cuántos chalecos son 52,000 chalecos para todo el personal operativo a nivel nacional. Y sobre todo es importante esto, porque hemos pedido un chaleco que cumpla con garantizar la vida de nuestros policías. Estamos siendo atacados no solamente con armas 9 milímetros, sino con 2.23, con 5.56 de arma larga. Por lo tanto, tiene que ser un chaleco que cumpla con esas características. Por eso es que pedimos en esta adquisición una certificación que, si bien cierto, es americana, es compatible en todo el mundo, que garantiza que el chaleco sea el mejor que existe. ¿Se adjudicaría entonces en estas horas y para cuándo ya entonces se lo tendría? Ahí viene el otro tema. Por eso yo le decía y les pedía yo a la asamblea, una asamblea que se dedicó a otras cosas y no a darnos lo que necesitamos. No es posible que en estos tiempos, policía y fuerzas armadas, jugamos con las mismas reglas de juego que, por ejemplo, a lo mejor un municipio pequeñito por ahí de alguna provincia que no tiene las necesidades y las urgencias de adquirir como nosotros. Y cumplimos todo este procedimiento engorroso y mire todo. Una vez adjudicado, mire, 15 días tiene la empresa para firmar el contrato. ¿Por qué? Porque tiene que ver garantías. Estamos tratando de que a la que se le adjudique, yo al menos no me dedico a esos temas, hay un comité, yo lo que sí hago que todo se cumpla bajo la norma de honestidad, con veedurías. Estamos con veeduría del Consejo de Participación, que me tocó hacer doble insistencia para que nos pongan la veeduría y también una veeduría externa de presidencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que pedirles? Que acortemos esos tiempos. Y ahí viene el otro tema. Lo que necesita Policía y Fuerzas Armadas no es que usted va como a la farmacia, da el dinero y le entregan. Hay herramientas como estas que no es que las tienen
tienen en stock, porque también tienen que ajustarse a los pedidos. A los requerimientos. Entonces, una vez que se firme este contrato, lo que les estamos queriendo solicitar, que en 30 días nos entreguen una entrega parcial y ojalá en 60 días se nos entregue ya absolutamente toda la dotación. Entonces, en esa línea estamos, hemos corrido, pero hay que jugar con las reglas de juego del dinero público, ¿no? Por honor al tiempo, quisiera cambiar rapidito de tema. Este fin de semana hubo un golpe, entendemos, ministro, la detención de un ex cura, si nos podría dar un poco más de detalle, que se dedicaba presuntamente a la trata de niños, específicamente en el tema sexual. Así es, un hecho que ha conmocionado a la ciudadanía, un ex cura que lastimosamente con niños de 3, 6, 9, 8 y 9 años, algo que es repudiable. La policía ha dado un buen golpe con esta detención, está puesto a las órdenes de justicia y nosotros entregaremos toda y contribuiremos con toda la información que tenemos para que este mal sacerdote, esta persona que ni siquiera merece sacarle fotografiado con la vestimenta de sacerdote, porque lo que al menos de la información que tengo es horroroso lo que hacía, pues se ha sancionado con el máximo. ¿Cómo operaba, ministro? Bueno, aquí en la ciudad de Quito. En diferentes sectores, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros entregando la información, pero sobre todo aprovecharse de niños en su calidad de menores que quizás muchas veces son engañados. Es algo que indigna. Así que esperemos que la justicia también le caiga con todo el peso de la ley. ¿Operaba solo, ministro? Es muy difícil que opere solo, pero sin embargo ya es la investigación y la autoridad competente la que decida. Lo importante es que está detenido y sobre todo está puesto a órdenes de la justicia y es un buen trabajo de la Policía Nacional. Perfecto. Y finalmente, ministro, la semana pasada conocimos que desde el Consejo de Participación Ciudadana se lo convocó a usted para que rinda pues su versión respecto de lo que se ha ejecutado en el Ministerio del Interior. Usted, y se ha informado, no asistió a esa convocatoria. ¿Va a asistir a las siguientes que se le haga? Porque ya se ha adelantado que se le volverá a convocar. Mire, yo creo que el país necesita gobernabilidad. Ya lo que pasó con la Asamblea debe darnos un claro ejemplo que el país está hastiado de que las instituciones estén en estos confrontamientos absurdos. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene la competencia de hacer lo que quería hacer con el ministro del Interior, ni tampoco tiene la competencia de fiscalizar los decretos del presidente de la República. Para eso está la Corte Constitucional. En el caso mío, cualquier ciudadano no me puede pedir la audiencia pública, pero lo que dice claramente el artículo 73 y el artículo 74 dice: la habilitación de dicha audiencia corresponde a la autoridad responsable de esa institución. En ese caso, la autoridad responsable es el ministro del Interior. Entonces, yo le acepto al ciudadano que me pida la audiencia y le digo el día, la hora y quién le atiende. Puede ser el ministro o lo puedo delegar, porque mire lo que dice el artículo 74 de la misma ley: la solicitud de audiencia pública deberá ser atendida por la autoridad correspondiente. Y en el inciso final expresa: la autoridad pública, para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar al o los funcionarios correspondientes, o lo puede hacer de manera directa. Por lo tanto, ese es el procedimiento, pero lo que se quiso hacer ahí es un tema que yo no lo entiendo. El ciudadano, muy vinculado a una agrupación política, tratan de cambiar la ley. Pídame, y es más, yo le respondí por un oficio y sin embargo se fue allá a generar algo que ya la gente está cansada de ver eso. Nosotros, mire, cuando yo fui a la asamblea, que sí tenía la obligación de ir porque la asamblea sí fiscalizaba a los funcionarios, tuve 36 llamados de la Asamblea Nacional. En un día tuve 5 llamados, mi querida Andrea, y yo tuve que ir a 5 comisiones distintas. Tuve más de 136 pedidos de información y los cumplí, porque yo sé exactamente a dónde debo ir y a dónde veo que son situaciones que van por otro camino. Así que le pido al Consejo, la gente, más del 80% estuvo de acuerdo con la muerte cruzada, porque estuvo cansada de estas polémicas entre instituciones que tienen que trabajar para la ciudadanía. La ciudadanía nos quiere vernos unidos, trabajando por temas sensibles como la seguridad, así que evitemos de perder el tiempo y de generar estos shows que no tienen sentido. Yo les invito a trabajar de la mano y tendrán todo el ministerio abierto. Así que a los ciudadanos, hagámoslo, yo cumpliré y nosotros estaremos siempre cumpliendo la norma. Ministro, muchísimas gracias por su presencia en Noticias 7. Gracias, mi querida Andrea. Conversábamos con el ministro del Interior, Juan Zapata. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque al volver tenemos más información.
todos los apasionados. A la 1, a las 2, a las 3. Del deporte más lindo del mundo. Hay una goleada. Arranca una nueva temporada. Arrancamos candela. Con el tridente más goleador del país. Este sí es futbolista, como sé decir yo. Que me pongo bravo cuando no hay goles. Porque los minutos adicionales de tu día se juegan en esta cancha. Fanáticos, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Ecuador TV. La salud nunca estuvo tan cerca de un control remoto. ¿Sabes qué? Es verdad. ¿Quién no quisiera tener un doctor en casa? El objetivo es romper esa barrera que se ha creado entre los médicos y los pacientes. Dos grandes doctores llegan a despejar mitos y verdades sobre tu salud y la de tu mascota. Les invitamos, este espacio es de ustedes porque siempre estamos atentos a tu salud. Carlos y Arturo atenderán todas tus dudas en el consultorio de Doctor 7, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Los dos doctores son los mejores. Por Ecuador TV. Con 33 minutos y es momento de hacer una conexión con el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, quien ya está con nosotros aquí en Noticias 7. Muy buenos días, general. Muchísimas gracias por su conexión. Buenos días, Andrea. Un saludo a todos quienes nos ven a través de la televisión. Esperemos que esta semana sea de mucho trabajo y apoyo para la seguridad y el desarrollo del país. Así es, general. Quisiera iniciar preguntándole cuáles son los procesos que actualmente ustedes están teniendo en cuenta y vigilantes de que se cumplan en el tema de seguridad. Si bien es cierto, este feriado ya lo conversábamos, hemos tenido una relativa calma en el tema de seguridad. ¿Cómo van estos procesos y las acciones que desde la Secretaría se están formulando? Bueno, recordemos que la función de la Secretaría es la coordinación con los órganos operativos para proporcionarle seguridad a los ecuatorianos. Estamos todavía con la fuerza de tarea en Esmeraldas, que realmente, como tú lo dices, ha bajado el nivel de delincuencia y también de muertes violentas. Estamos con el apoyo en el Guayas, estamos con el estado de excepción en la provincia de Los Ríos, y durante este fin de semana, o mejor dicho, la semana anterior, se realizó un gran operativo para poder hacer un control efectivo del Cantón Durán, entre militares y policías. De lo que tenemos, como bien lo indicas tú, es efectivo. La ciudadanía va sintiendo que realmente lo que ha dicho el presidente de la República es válido y no le vamos a dar tregua a la delincuencia. En este caso, usaremos la fuerza que tiene el Estado para poder cumplir con los objetivos de la seguridad ciudadana, el control del orden público, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Yo creo que poco a poco vamos logrando la pacificación del Ecuador y lo vamos a hacer de la mejor manera, Andrea. General, entendemos que este 31 de mayo culminaría el estado de excepción que regía para provincias como Guayas y Esmeraldas. Entiendo que habrá un gabinete de seguridad. ¿Ustedes analizarían renovar este estado de excepción? Sí. Estamos pensando en eso el día jueves, si no pasa ninguna otra actividad y el señor presidente puede asistir, se va a realizar un Consejo de Seguridad Pública del Estado, en donde se va a analizar a nivel nacional la situación y se determinará en base a los reportes de lo que se ha logrado en estos casos y también de inteligencia si necesitamos. Pero yo creo que especialmente en Los Ríos es necesario porque poco, como digo, se ha logrado unos buenos objetivos, pero hay que continuar y meter presión sobre los delincuentes, porque no es simplemente de que se hace un estado de excepción y después continúa con las actividades. Hay que mantener presión constante en todo el territorio nacional a fin de lograr, como digo, los objetivos que tenemos previstos.
A pesar de lo que conversábamos hace un momento, general, hay cifras que aún siguen preocupando. 725 muertes violentas en la zona 8, además en Manabí 301 en lo que va del año. ¿Se consideraría a provincias como Manabí, por ejemplo, incluirlas en un estado de excepción? Bueno, más la provincia de Santa Elena, porque recordemos lo que pasó allá en Montañita, y también recordemos que la provincia del Guayas, y especialmente el Cantón Guayaquil y la zona 8, son una de las más pobladas del país, en donde hay muchas necesidades que se debe atender a la ciudadanía, y por lo tanto de ahí también surge la violencia. En el gabinete de sectorial que tuvimos la semana pasada, el señor presidente había dado las disposiciones para que en el tiempo que le queda al gobierno se haga todos los esfuerzos para mejorar en todos los aspectos de las necesidades insatisfechas de los ciudadanos, es decir, educación, trabajo, salud, de tal manera de que ataquemos a las causas estructurales de la violencia, especialmente de la delincuencia común. Ya en cuanto a los grupos delincuenciales armados del crimen organizado, ya es función de policía y Fuerzas Armadas, y para eso está trabajando también el nivel de inteligencia. Por eso es lo que se ha visto una serie de capturas. Yo creo que Manabí, sin que esté fuera del ámbito de la violencia, es una provincia que todavía no merece el elevarlo a un estado de excepción. No así Esmeraldas, en el cual hemos bajado bastante el índice delincuencial, y también en el asunto de los ríos, Andrea. De acuerdo. General, quisiera también preguntarle qué es lo que ha ocurrido con este plan de seguridad que se tenía ya desde el anterior titular de la Secretaría de Seguridad. ¿Cuáles son las acciones que se van a poder cumplir en aproximadamente 6 meses que tendría la administración del presidente Guillermo Lasso? Bueno, Andrea, recordemos que la ley permite que cuando hay un nuevo secretario de Seguridad se tenga 90 días para poder actualizar este plan. Pero hay un plan que está funcionando y que va al 2030. Y no porque no existe un plan, no estamos realizando las actividades que corresponden. Cada uno de los órganos operativos tiene la dirección, primero del Consejo de Seguridad Pública del Estado, luego de la Secretaría, en cuanto a coordinación, evaluación, planificación y seguimiento de las acciones. Y es lo que está viendo la ciudadanía. Estamos en este caso en el decreto de contra las actividades terroristas, en el decreto de amenaza a la minería ilegal, están los resultados, y también pues se están analizando otro tipo de actividades que pueden ser elevados al nivel de amenaza, para permitir que en el conjunto de los ecuatorianos podamos funcionar. El plan está listo también, esperemos que en el próximo Consejo de Seguridad Pública del Estado se lo apruebe, así como está listo también el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza. ¿Qué es lo que hace este reglamento? Es simplemente, como es público, dar a conocer a la ciudadanía cómo es lo que van a actuar las fuerzas del orden, en este caso policía, Fuerzas Armadas e inclusive el SNAI, ante actos violentos. Lo importante de este reglamento y de esta ley, Andrea, es que los ciudadanos tienen que conocer cómo es lo que van a actuar las fuerzas y principalmente el 99.9%, digo yo, de los ecuatorianos tiene que estar tranquilo, porque si los buenos somos más y no cometemos delitos y por lo tanto no nos volvemos delincuentes, no tenemos por qué temerle al accionar de policía y Fuerzas Armadas. Los que deben estar preocupados es ese menos del 1% de ciudadanos ecuatorianos que de una u otra manera o por alguna razón cometen delitos, y ellos tienen que atenerse a que el Estado, que tiene la potestad, pueda emplear sus fuerzas del orden para ejercer coerción y evitar que la violencia y la delincuencia campeen en el Ecuador. Entonces, por lo tanto, yo creo que deben estar tranquilos los ciudadanos, fundamentalmente por el decreto que permitirá que el reglamento se conozca a nivel nacional. Perfecto. Y en ese sentido, general, ¿cuáles fueron las observaciones que más llamaron la atención de este reglamento, que entiendo que ya estaba listo, y para cuándo se prevé entonces que se firme? ¿Este jueves también sería? Posiblemente es el día miércoles, es decisión del señor presidente. Recordemos que la semana pasada hubo otro decreto ley que fue enviado ya a la Corte Constitucional. Y lo interesante de esto es que vaya en camino
el mejoramiento tanto del desarrollo cuanto de la seguridad. Los dos decretos últimos que han sido enviados a la Corte Constitucional tienen esa misión. Una vez que ya no hay los obstáculos de la Asamblea Nacional que comenzaron a obstaculizar, desde mi punto de vista, desde el 25 de mayo del 2021, el trabajo de desarrollo del país, y que de paso son hasta responsables de que no se podían eliminar las causas, como digo, estructurales de la delincuencia. Cuando se obstaculiza eso, no hay desarrollo, no hay trabajo, no hay educación, no hay recursos. Pero en este caso prácticamente el presidente ha mandado 2 decretos a la Corte Constitucional que esperemos lo tomen la acción correspondiente en cuanto a la competencia que a ellos les compete, y por otro lado pues los otros decretos que nos permitirán a nosotros ir cumpliendo con la seguridad. La seguridad es fundamental en este momento, pero fuera de la seguridad, lo importante de esto es atacar las causas estructurales de por qué hay especialmente la delincuencia común. Y también pues atacar el crimen internacional organizado, el nacional, el terrorismo. Eso es el accionar conjunto de todos los órganos operativos de la seguridad. No solamente es Policía, Fuerzas Armadas, no solamente es el SNAI, también es la UAFE, también es la Fiscalía, también es el tema judicial. General, precisamente y nuevamente reitero la pregunta, en este reglamento del uso legítimo de la fuerza, ¿cuáles son las observaciones que se han adoptado, que se han tal vez corregido, si así se quiere el caso, y que será aprobada esta semana? Una de ellas, entiendo que había un cuestionamiento por cómo iban a actuar la fuerza pública respecto de las protestas cuando se tornen violentas. ¿Cómo ha quedado aquello, general? Andrea, no se ha corregido el reglamento está listo. No se lo firmó por situaciones de trabajo del señor presidente, pero no es que hemos corregido ante tal o cual situación. Como digo, este reglamento lo que permite es la aplicación de la ley orgánica, y ahí están los procedimientos ante una protesta pacífica, están los procedimientos ante una protesta violenta, están los procedimientos ante posiblemente una huelga o algún motín en el sistema carcelario. Ahí están los procedimientos, cómo actuar si es que realmente hay una conmoción interna dentro de las cárceles o una grave conmoción. De igual manera está cómo se va a actuar contra el crimen organizado, procedimientos. Es decir, la aplicación, la ley del uso legítimo de la fuerza permite 5 grados del uso progresivo de la fuerza, sin que estos sean directamente aplicados en una forma secuencial y gradual. Eso se hace de acuerdo a la amenaza. ¿Y por qué el reglamento? Las Fuerzas Armadas y la Policía, que son los órganos que aplican la fuerza, han estado actuando bajo los organismos, las normas internacionales. Esto es para aquellos ciudadanos que tienen la potestad de aplicar la fuerza para hacer cumplir la ley, así como el control de armas. Pero ante muchas de las preocupaciones que tenían las personas, especialmente que observan los derechos humanos, se hizo esta ley orgánica. Y este reglamento permite esa aplicación. Y es interesante, y ahí pediría yo a los ciudadanos ecuatorianos que observen, que lean la ley y el reglamento para que sepan cuál es su actuar. Pero que no se vaya a pensar de que el gobierno está contra la protesta pacífica, que se está prohibiendo la protesta pacífica. La protesta pacífica es un derecho de los ecuatorianos, pero no puede pasar lo que pasó en octubre del 2019 y en junio del 2022. Y aquellas personas que son responsables de organizar estas protestas, que vuelvo a repetir, es su derecho constitucional, tampoco pueden permitir que haya desmanes o haya violencia o haya anarquía. Hay responsables. Y por lo tanto, el ejemplo que yo pongo, Andrea, es que si yo invito a una reunión, yo sé a quién invito y pongo las normas de cómo va a ser esa reunión, cualquier tipo de protesta. Y si alguien se me sale de esos cánones, yo tengo que, primero, sacarle del grupo porque está dañando mi protesta pacífica, y en segundo lugar, si no lo quiere, pues tengo que identificarlo con la policía para que sea detenido. No puedo volver después de una protesta pacífica que se vuelve una anarquía, como nos ha pasado en el ejemplo que he dado, a decir, se me infiltraron. Eso no puede ser. General. Y peor, después de estar buscando amnistía,
porque ya la ciudadanía ha visto que la violencia de una protesta pacífica pasa a ser una anarquía y hasta acciones de terrorismo, Andrea. Me queda claro, general. Muchísimas gracias nuevamente por su conexión a Noticias 7. Un buen día. Esperemos que la seguridad, y hay que recordar a los ecuatorianos, si ustedes me permiten un segundo, que es responsabilidad de todos. Y esa responsabilidad es lo que está pasando en muchos de los lugares donde las personas están organizando, no solamente para luchar contra la seguridad. A mí me gustaría que se reúnan y volvamos a ese tejido social, a buscar la solidaridad, a buscar fuentes de trabajo, a buscar una mejor salud, una mejor educación, a cuidarnos todos, a denunciar a los delincuentes que están para mala suerte mezclados en la sociedad, porque si apoyamos todos, desde la Junta, desde el ciudadano, desde el barrio, desde la Junta parroquial, desde el cantón, la prefectura, siendo responsabilidad de todos, lograremos estar. Desde luego, desde la Secretaría, las fuerzas del orden y los órganos operativos cumpliremos con nuestra misión. Muchas gracias, Andrea. General, muchísimas gracias. Conversábamos con el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, y con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar les estaremos contando que el Ministerio de Salud confirmó este domingo el primer caso de la nueva variante del COVID-19, así que quédese con nosotros. 7 de la mañana, 49 minutos, estamos de regreso. El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó este domingo 28 de mayo el primer caso de esta nueva variante de sublinaje del COVID-19, del coronavirus XBB.1.16. Este primer caso se ha detectado en una paciente de Quito, en la provincia de Pichincha. Lo que ha dicho el Ministerio de Salud es que la paciente se encuentra sin sintomatología y no hay aumento de casos. A nivel de América Latina hay que recordar, Guatemala, Chile y Brasil ya tienen casos reportados de esta variante que inició y que se descubrió en India. La Organización Mundial de la Salud, OMS, determinó que el riesgo de esta variante es bajo. Los síntomas que los pacientes desarrollan puede ser dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, tos y dolor corporal. Y en niños se manifiestan síntomas similares a la conjuntivitis, por lo que se recomienda a la población el uso de mascarilla y no automedicarse, sobre todo al confundir con las enfermedades estacionales que, recuerden lo que se decía al inicio de la pandemia, todo es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Crees tú que tal vez tuviste esta variante de COVID-19 no te la dijeron los doctores? No me atrevería a decir que tuve esta nueva Pero variante. los síntomas similares. Fueron similares y tengo que decirlo que no fueron tan leves, así que por eso no me atrevería a decir que fue esta variante, pero como decimos, la pandemia no ha terminado, sí la emergencia, así que tome las precauciones. Recuerde los hábitos de higiene que hemos adquirido a raíz de la pandemia, que es lavarse las manos, el distanciamiento social, si puede evitar saludar con beso a las personas también es muy bueno. Volver al puño también, mantener esta distancia es muy recomendable, sobre todo en esta época donde muchos se decía que tenían faringitis, rinofaringitis, amigdalitis y se confunden. Hay un repunte de COVID, no podemos estar seguros de la variante que se está presentando y no es oficial, pero coloquialmente y se puede conversar, uno saber de casos que se están presentando, algo que no escuchábamos meses atrás. Aquí de la mesa de trabajo 3, 2 hemos tenido COVID en los últimos días. Eso es una muestra también de que el número de contagios ha aumentado, por eso las precauciones que deben tomar. De hecho, mi médico tratante justamente me decía que en el hospital donde él labora tiene muchos casos de COVID en las últimas semanas. Este repunte es real. Es cierto que ya la vacunación, bueno, surte efecto, de que no hay fallecimientos, de que casi no hay también, ingresos a los hospitales, en las salas pues no hay pacientes con COVID-19, pero sí es una molestia invalidante para la parte productiva, pues y la salud sí se ve totalmente afectada. Vamos a continuar, 7:51. El jueves pasado se conoció que Germán Cáceres, el sospechoso, o bueno, en este caso ya el culpable del asesinato de María Belén Bernal, ha sido sentenciado a 34 años de cárcel y 8 meses. Esta es la mayor, digamos, sentencia que se tiene en los casos de femicidio. Vamos a ver un reportaje del tema.
El proceso judicial de primera instancia en contra del ex policía Germán Cáceres llegó a su fin la noche del jueves 25 de mayo, luego de que un tribunal lo sentenciara a la cárcel por delito de femicidio, en contra de quien era su esposa, la abogada María Belén Bernal. Germán Cáceres, quien compareció de forma telemática durante este último proceso, recibió una condena de 34 años y 8 meses, la pena máxima para este tipo de delitos. La sentencia llegó al cuarto día de la audiencia de juzgamiento, cuyo proceso empezó el pasado lunes 15 de mayo. En todo caso, lo que nosotros queríamos era la colocación de un busto, pero han establecido la medalla María Belén Bernal y que también desde el primer año a los cadetes se les dé derechos humanos con perspectiva de género. La verdad me siento conforme porque es lo máximo que determina la norma. Sin embargo, esto no me devuelve a mi María Belén. Seguiré en las calles. Cáceres además deberá pagar un monto de $334.000 como medida de reparación integral, mientras que el acusado por omisión, el teniente Alfonso Camacho, fue absuelto y se rectificó su inocencia. La abogada Gladys Terán expresó sentirse contenta de que se probó la inocencia de su defendido. La justicia, la paz de la verdad, el saber de que se hizo justicia con un inocente. Alfonso Camacho fue declarado inocente. Esa es la figura, inocente. Inocente. Se ratificó su estado de inocencia. Mientras tanto, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, dijo que apelará a la decisión del tribunal con respecto a Camacho. En piedras vamos a seguir y vamos a apelar porque él es culpable. Manuela Bedón, Noticias 7.